Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes, doctor. tardes. Bien, ¿Cómo han estado? todo bien. Qué bien. ¿Han terminado exámenes? Nos falta esta semana más. El viernes es nuestro último examen. A esta semana más. Pero les está yendo bien. Sí, está yendo Perfecto. bien. Eso está muy bien. Bien, mientras se vayan conectando sus compañeros, la anterior clase abordamos el tema de la sucesión testamentaria o sucesión voluntaria, ¿cierto? Y dentro la sucesión testamentaria o voluntaria, a manera de retroalimentación, establecimos que por testamento se entiende aquella manifestación de última voluntad que hace el testador. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como testamento. Ahora bien, por disposición de nuestro ordenamiento jurídico civil, los testamentos se clasifican en testamentos solemnes y testamentos especiales. A su vez, los testamentos solemnes se clasifican en testamentos abiertos y testamentos cerrados, o viceversa, no hay ningún problema. Habíamos visto y conocido a los testamentos cerrados, con todas las características que la legislación civil les otorga, ¿cierto? Con peculiares características y ciertas formalidades que la ley exige para poder hablar de testamentos cerrados, ¿no? Inclusive, conforme se muestra en la diapositiva, pudimos establecer que dentro de los testamentos cerrados podrían ser otorgantes una persona no vidente, ¿sí? Modo sordomudo, con los requisitos y exigencias que la ley prevé. De ese modo, el artículo 1131 de nuestro Código Civil establece en el Código Civil que a diferencia del testamento cerrado, el testamento abierto se hace por escrito o de palabra ante notario o testigos. Veamos entonces para poder diferenciar, ahí está el testamento cerrado, denominado secreto o místico, es el que se escribe por el testador o excepcionalmente por otra persona a ruego, ¿cierto? Y se llama cerrado, secreto o místico porque los únicos que van a conocer de su contenido hasta cuando concurra la muerte del testador y el testamento sea leído, sea abierto, van a ser el autor en este caso y los testigos que como requisitos han concurrido a la otorgación de ese testamento. A diferencia de lo que se establece para el testamento cerrado, ¿ya? El testamento abierto, reitero, previsto en el artículo 1131, establece que se va a denominar a un testamento con el denominativo de abierto, ¿ya? A aquel que se haga por escrito o de palabra ante notario de fe pública y ante testigos. O inclusive la legislación civil nuestra permite que el testamento abierto se lo haga, si no ante notario y testigos, también se lo puede hacer ante estos últimos, es decir, ante solamente los testigos. Circunstancia en la que el otorgante, es decir, el testador, debe manifestar su última voluntad en presencia de aquellas personas autorizadas para el acto. Reitero, podrían ser el notario y podrían ser los testigos o finalmente solamente los testigos, quienes van a quedar enterados, informados de la voluntad manifestada por el testador. En términos claros, el testamento abierto
destaca en su característica de que se lo hace de forma abierta, ¿ya? Podría ser por escrito o podría ser de palabra, ¿cierto? A diferencia del testamento cesado. Y la manifestación de voluntad en un testamento abierto puede ser hecha en presencia de un notario de fe pública y testigos o a falta de un notario simplemente frente o en presencia de testigos, quienes informados de la voluntad del testador van a ser los celosos guardianes de que esa voluntad se cumpla, porque para ello se otorga en esta modalidad. ¿Listo? Ahora, el Código Civil prevé ciertas formalidades o requisitos cuando se va a otorgar un testamento abierto solamente ante notario. Y en primera instancia, nuestra legislación exige que la otorgación de un testamento ante un notario debe cumplir con todas las formalidades que se exigen para la otorgación de una escritura pública, es decir, de un documento público, estableciendo además requisitos como que sea otorgado en presencia de 3 testigos vecinos. 3. Acuérdense ustedes que en el testamento cerrado, dentro de sus características y lógicamente sus requisitos, ¿no? El testamento ya escrito, ya cerrado, era presentado ante un notario de fe pública, por así decirlo. También debían concurrir la presencia de 3 testigos vecinos. El testamento abierto, ¿sí?, va a ser de conocimiento pleno del notario, si es que acaso concurre el notario, y de conocimiento pleno de los testigos que el testador requiera. Entonces, dentro de los requisitos de un testamento abierto otorgado ante notario, ¿sí?, es que debe concurrir ante una notaría de fe pública, cumpliendo con las formalidades exigidas para un documento público. Deben concurrir 3 testigos vecinos, es decir, que lo conozcan. Por otro lado, si el testador no presentare ya escrito el testamento, puede dictar personalmente las cláusulas al notario, ¿no?, de manera abierta. Por eso se llama testamento abierto. Esto quiere decir que cuando el testador no ha redactado todavía su testamento, puede dictarle al notario para que éste pueda tomar nota de la manifestación de voluntad que el testador vaya a realizar, ¿no? Debe ser leído en voz alta, por eso se llama abierta, ¿ya? Todo el contenido del testamento debe ser leída en voz alta, ¿cierto? Ante el testador y ante los testigos para que firmen los documentos que se vayan a celebrar en ese mismo acto. Por si acaso, la ley dispone que si el testador no sabe o no puede firmar, en el documento correspondiente se debe dejar constancia de ese hecho y además dejar constancia de cuál es el motivo o la causa que le impide firmar en ese momento. Que de suscitarse esa eventualidad circunstancia, ¿no?, y no pueda firmar el testador de manera personal, puede firmar por él un testigo testamentario, adicional a los 3 testigos vecinos, ¿ya?, a ruego. Y a falta de todo ese protocolo, se puede decir, también tiene que ponerse las huellas dactilares del testador. Por otro lado, también debe firmar el documento, el testamento abierto, los testigos, además del notario de fe pública. En el hipotético caso que uno de los testigos no supiera firmar,
Otro de los testigos va a firmar por él, haciéndose constar también en el documento este hecho. Pero mínimamente en el testamento abierto se requiere 2 testigos vecinos, 2 testigos instrumentales. ¿Ya? Esos son los requisitos que se requieren para otorgar un testamento abierto ante un notario de fe pública. Pero hace un momento dijimos que el testamento abierto también podía otorgarse solamente ante testigos vecinos, ante la eventualidad de que no pudiera conseguirse un notario de fe pública. Y precisamente en ese aspecto, el artículo 1133 del Código Civil de forma clara establece el testamento abierto otorgado ante testigos solamente. Cuando hablamos de testamento abierto, chicos, y la posibilidad de que éste sea otorgado solamente ante los testigos vecinos, esta formalidad, esta eventualidad de que el testador otorgue solamente ante vecinos exige el cumplimiento de ciertos requisitos. Que sea otorgado en presencia, ojo, cuando el testamento abierto se va a otorgar solamente ante testigos, la ley exige que ese testamento sea otorgado en presencia de cinco testigos vecinos. Y si de pronto en el lugar del domicilio del testador no pudiera encontrarse a 5 testigos vecinos, mínimamente dice la norma que deben concurrir 3, como en el primer caso ante notario de fe pública. Pero la ley exige que sea cuando el testamento abierto sea otorgado solamente ante testigos, mínimamente deben concurrir 5 testigos vecinos. Y ante la no presencia de los 5 o la dificultad de conseguir en el lugar donde radica o el lugar del domicilio del testador, mínimamente deben concurrir 3. Que en el hipotético caso que el testador no presentare ya escrito el documento, puede dictarlo personalmente para que uno de los testigos pueda tomar nota, pueda escribir todo lo que el testador va a dictar, todo lo que voluntariamente ha decidido establecer en su testamento para la disposición de sus bienes una vez que él fallezca. Esos requisitos deben cumplirse de manera radical para evitar que más adelante suceda alguna circunstancia que pueda generar la impugnación de ese testamento. ¿Ya? Esas son más bien las marcadas diferencias y similitudes al mismo tiempo entre el testamento abierto y el testamento cerrado. No, lo que debemos no olvidar, chicos, es lo siguiente. El testamento cerrado también es llamado místico o secreto, ¿ya? Porque los únicos, de pronto el único que va a conocer el contenido total es el testador, porque lo hace entrega de ese testamento ya en un sobre lacrado por el mismo al notario de fe pública. Ni el notario conoce el contenido del testamento. El notario toma las formalidades de otorgación y presentación ante su autoridad de un sobre cuyo autor manifiesta que contiene un testamento, con la firma de los testigos vecinos que la ley exige, que dan constancia de que ese sobre contiene un testamento, ¿cierto? Por eso se llama cerrado. En cambio, el testamento abierto puede ser otorgado ya sea por escrito o inclusive de palabra ante un notario de fe pública. Y cuando dice la norma de palabra,
no quiere decir que el testador simple y llanamente va a ir y va a manifestar de palabra su voluntad, su última voluntad, sino que lo hace a viva voz y de palabra para que el notario, si concurre ante un notario, pueda tomar nota de todas las decisiones que está asumiendo el testador para la disposición de sus bienes. Y de ahí que la ley establece que el testamento abierto se puede otorgar ante notario y los respectivos testigos o solo ante notario, pero cumpliendo con los testigos, y ante la no concurrencia o dificultad para que contemos con un notario, el testamento abierto se puede entregar también o se puede otorgar ante testigos vecinos solamente. La diferencia ante testigos vecinos solamente radica en la ley prevé que deben concurrir 5 testigos vecinos. Mínimamente, en el hipotético caso que por circunstancias especiales y en el lugar del domicilio del testador no se pudieran conseguir 5, mínimamente tendrían que concurrir 3. Eso es lo que establece el Código Civil en el artículo 1133. ¿Listo? Entonces, por favor, realicen la diferenciación necesaria para no confundirse entre lo que son los testamentos abiertos y lo que son los testamentos cerrados. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para que pasemos a los testamentos especiales? Doctor, ¿el testamento abierto tiene algún indicio de vicio en algún momento por los testigos o el notario? Sí, puede ocurrir lo siguiente. Por eso, a ver, ¿cómo les digo? En el ejercicio de la profesión, chicos, van a recibir, lógicamente, las consultas de qué modalidad, si es que acaso el testador quiere dejar testamento, cuál es el mejor o el más adecuado tipo de testamento que puede dejar. No, esa es la consulta. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos testamentos que él pudiera dejar y van a buscar su asesoramiento? Entonces es conveniente en este caso que el asesoramiento sea lo más minucioso posible a efectos de no generar vicios de nulidad o motivos de impugnación. Porque cuando veamos más adelante el tema de nulidad, caducidad e impugnación de testamentos, nos vamos a dar cuenta que un testamento sí es impugnable. Y no solamente porque pueda violar o vulnerar el derecho a la legítima de los herederos que la ley prevé, sino en las formalidades por medio de las cuales fue otorgado. ¿Ya? Sí, por norma, porque así lo sabemos, porque manejamos lo que es una nulidad y una anulabilidad. Lo vimos en contratos. La nulidad es sinónimo de valor cero, ¿cierto? Jamás nació la vida jurídica. Y me acuerdo de la noción y digo que es aquel acto jurídico por medio del cual se deja sin efecto otro acto jurídico o una relación jurídica en el tema de contratos por carecer de los requisitos esenciales exigidos por ley. ¿Cierto? La falta de un requisito podría generar, en virtud de un acto jurídico, la nulidad de ese acto. En materia sucesoria, y hablando de los testamentos, podría, claro que sí, generarse vicios de nulidad. Ya podría generarse. Entonces, de existir algún vicio de nulidad, alguno de los herederos testamentarios podrían aprovechar aquello para poder
impugnar y buscar la nulidad del testamento. Y ustedes saben bien que por el principio de prevalencia, si se acuerdan, en la sucesión legal, por principio de prevalencia, la sucesión legal tiene preferencia de aplicación sobre la sucesión voluntaria. Lo que quiere decir que si un testamento fuera impugnado y declarado nulo, automáticamente se deja sin efecto una sucesión testamentaria y se aplican las reglas de una sucesión legal. Lo que quiere decir que se debe cuidar de manera cuidadosa cada detalle de lo que vaya a significar la elaboración o la celebración de un testamento. ¿Qué ocurre en la actualidad, en la vida real? Ocurre que los abogados, y fíjense bien, a ver a cuál se adecua, los abogados redactamos el testamento en base a la decisión del testador. El testador explana, explica, manifiesta en el orden de sus decisiones cómo es que va a disponer de sus bienes. Y en ese interín nosotros como abogados tenemos que tener el cuidado de precautelar la legítima de quienes vendrían a ser los herederos forzosos, ¿cierto? Para eso es que manejamos los conceptos, las definiciones, los preceptos jurídicos del tema de la legítima. Porque si nos damos cuenta al redactar el testamento de que el testador está excediendo su condición liberal de disposición de los bienes, tenemos que decirle, no, usted no puede hacer esto. Usted puede disponer de este porcentaje de su acervo hereditario de manera libre. Le puede dejar a quien no sea su pariente, no sea su heredero, persona ajena, como quiera llamársele. Pero lo que no puede hacer es liberal y discrecionalmente disponer de esta otra porción. Debemos cuidar como abogados que la instructiva de testamento, así le llamamos, que la instructiva de testamento esté plenamente revisada por el testador. A veces nos piden que leamos una y otra vez. A veces en ese interín corregimos una palabra, dos palabras que pueda llamar a confusión, ambigüedad, le cambiaremos por una más objetiva y todo aquello. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros los abogados tengamos el más mínimo cuidado cuando se trate de que nuestro cliente nos diga quiero redactar y quiero dictarle mi testamento. Quiero que usted me lo haga. Entonces, a medida que vamos escribiendo lo que nos va dictando, estamos ordenando, lógicamente, le estamos dando sentido, y cuando exceda la voluntad del testador en una determinada porción, tenemos que decírsela, porque lo contrario, como el compañero pregunta, podría acarrear la nulidad del testamento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta adicional. A ver, adelante. Decía que cuando hay la sucesión, puede prevalecer la sucesión legal. Y cuando esta figura se ejecuta, los herederos, sin tener una declaratoria de herederos o un testamento, ¿pueden solicitar información ante una entidad tercera o necesitan sí o sí la declaratoria o el testamento? Necesitan acreditar la titularidad, ¿sí?, que dejó vacante el causante para poder solicitar o realizar algún acto. En un 90 y tantos por ciento, yo diría en un 98%, toda institución requiere y exige la presentación de la declaratoria de herederos. ¿Para qué? Para consolidar de que la transmisión de derechos, acciones, títulos y todo lo demás sea
efectuado o elaborado de manera correcta. ¿Cierto? Un banco, por decirles. Si no llevan la declaratoria, no los va a atender. Les va a decir, traiga la declaratoria. No les va a dar ni la más mínima información. Conteco. Cambio de nombre de línea por muerte, por fallecimiento, declaratoria de herederos. Cobro de beneficios sociales, declaratoria de herederos. Cambio de sujeto procesal en el juzgado, si ha fallecido el titular, declaratoria de herederos. O sea, es importante que uno de los primeros documentos que se vaya a faccionar ante el fallecimiento de nuestro causante sea establecer la declaratoria de herederos. Que dicho sea de paso, y reitero, hoy por hoy, por los preceptos de la ley del notariado, los mayores de edad pueden, en la vía voluntaria, tramitar su aceptación de herencia ante notaría de fe pública. Los menores de edad ante el juzgado civil. ¿Listo, Oscar? Ya, Doc, pero a ver, bajo este escenario, Doc, entonces no pueden pedir documentación sin que haya el de declaratoria de herederos. Pero entonces, ¿por qué la entidad puede hacer la cobranza al día siguiente del fallecimiento si no hay ese documento? Porque se entera del fallecimiento de la persona. Bueno, la cobranza no tendría que hacerla inmediatamente. Girar una carta, sí, ¿no? Girar una carta, sí. ¿Para qué? Para que los herederos asuman la responsabilidad. No olvidemos que lo que hemos visto en la sucesión legal y el acrecimiento, los acreedores del causante pueden solicitarle al juez, ante la indiferencia de los herederos, que los conmine a aceptar o a renunciar a la herencia. E incluso vimos en la aceptación bajo beneficio de inventario, si bien hay un plazo de 6 meses para poder aceptar de esta manera, ese plazo podría acortarse por resolución judicial si acaso los acreedores exigen que a la brevedad posible manifiesten los herederos si aceptan o no aceptan la herencia. ¿Para qué? Para ver qué camino toman ellos, ¿cierto? Por eso es. Ah, ya. Gracias, Doc. A ver, yo les comento un caso real. Resulta que fallece el papá, que 3 meses atrás se había retirado del trabajo y había cobrado sus beneficios sociales en un monto aproximado de 300.000 bolivianos, casi 40 años de trabajo. Entonces el papá agarra su dinero por concepto de beneficios, se abre una cuenta en el Banco Unión y mete ahí toda su plata. A los 3 meses, de manera muy sorprendente, fallece este cliente. Fallece. Todos los herederos que no se llevan nada bien empiezan a averiguar qué tenía, dónde tenía dinero y todo aquello. Y lógicamente siempre hay uno o dos hijos que acompañan, ¿no? En los quehaceres del papá, de la mamá, y conocen. Pero resulta que 2 de las herederas estaban en el exterior. Las que estaban acá en Bolivia hicieron la declaratoria de herederos. Pero no olvidemos que siempre por norma se protege y se cuida el derecho de posibles coherederos u otros herederos que pudieran aparecer. Entonces hicieron la declaratoria de herederos los hijos que estaban acá, presentaron la declaratoria al banco para poder cesar esa cuenta y recoger todo el dinero, y el banco les dijo, está bien la declaratoria, pero aquí hay 2 herederos más que por estar en el exterior no se han declarado herederos. Nosotros, para entregarles el total del dinero y cerrar esa cuenta, porque ese es el procedimiento cuando alguien muere, se cierra la cuenta, el banco exige que todos se declaren herederos o en su caso, las 2 hermanas que están en el exterior presenten su renuncia de herencia. De ahí que es importante y cierto además que las entidades, algunas instituciones exigen previamente la declaratoria de herederos. ¿Listo? Y ahí sigue durmiendo el dinero
Ya va a ser un año en el caso que les comento. ¿Por qué? Por la pandemia, por un lado, que no les ha permitido movilizarse a las personas que están en el exterior. Estimo que ahora lo van a hacer. Es decir, declararse herederos o denunciar a la herencia. Si de agilizar se tratara el caso, y si la relación entre hermanos fuera de las más óptimas, lo que más rápido podría hacerse es una denuncia a la herencia, que también ahora se lo hace en la vía voluntaria notarial. Pero, al no haber entendimiento entre los herederos, entre los hermanos, ya va a ser un año que el proceso continúa parado ahí y el banco, chocho, feliz porque la plata la está haciendo trabajar. El día que me traigan la renuncia o la aceptación de herencia, así como de ustedes, de las que están afuera, inmediatamente, a lo mucho en 30 minutos, se está cerrando la cuenta y se les está entregando el dinero. Imagínense. Pero requisito indispensable, que todos los hijos que figuran en el certificado de descendencia, a excepción de los homónimos, deban o aceptar o renunciar a la herencia. Mientras falte un hito, el banco no va a desembolsar ese dinero, ni va a cerrar la cuenta. Aún sabiendo y teniendo en manos la documentación como el certificado de defunción, el de matrimonio, el certificado de los hijos, aún sabiendo, porque la formalidad exige que deban presentar la declaratoria de herederos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Todo debe pasar muy bien asentado y reforzado. ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo está claro entonces? Doctor, si un heredero no sabe si su papá que fallece tiene dinero en algún banco o inversión o casa, ¿cómo se averigua eso? A ver, eso es común, les cuento. Algunos hijos, algunos herederos no conocen los bienes, los títulos, los activos que el papá o la mamá tuvieran. Ante una duda razonable de que existan cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y todo aquello, lo que se hace es con la declaratoria de herederos mandar una carta o un memorial a la ASFI. Primero acreditando la suficiente personería en calidad de heredero del que ha fallecido, con la declaratoria de herederos, lógicamente, y ante el conocimiento de que tenían algunas cuentas en algunas instituciones de la red bancaria, solicitamos que la ASFI ordene hacer llegar certificaciones sobre la existencia o no de cuentas de caja de ahorro, cuentas corrientes, DPFs, para saber y conocer en qué institución o en qué instituciones bancarias tenían cuentas los fallecidos o el fallecido. Entonces la ASFI ordena a todas las instituciones de la red bancaria a nivel nacional, porque hay que aclarar eso, que las certificaciones sean a nivel nacional. Entonces revisan todo el sistema, toda la cartera que tienen y si encuentran informan. Y dice el Banco BNB, ante el requerimiento y orden de judicial notificada, tiene a bien informar lo siguiente, que el señor fulano de tal tiene una cuenta bancaria en moneda nacional, aperturada en fecha tantos, con una tasa de crecimiento tantos, y que a la fecha nadie ha movido durante 2, 3, 4, 6 meses, un año. Así informa. Entonces, recolectado todos los informes, ¿qué es lo que hago si soy heredero? Con la declaratoria voy a pedir la devolución y cierre de cuenta que tenía mi causante. Esa es la manera de buscar. Si se trata de bienes también, se mandan oficios a tránsito, a alcaldía por el tema de vehículos, a derechos reales se manda pidiendo una certificación de propiedad y ahí sale si tienen algo más que ustedes desconocían a su nombre o definitivamente todo lo que conocen es lo único que tienen.
¿Listo? Doctor, Adelante. buenas noches. ¿Cómo está? Tengo una duda, doctor. A Cuando ver, se piden las certificaciones para la ASFI, sí, para que emita, ¿no?, orden, creo, a todos los bancos sí, sobre el informe de la cuenta de alguna persona, creo que hay que ser bastante puntuales en el aspecto de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque creo que sí, muchas veces cuando no puntualizamos la petición, no te dan y sí, pierden tiempo, porque las igual tarda en traer las certificaciones. sí. Fuera de ser precisos en las peticiones, lo primero que se debe hacer es acreditar el interés legítimo que se tiene. Y el interés legítimo que se tiene va a estar respaldado por la declaratoria de herederos. ¿Cierto? Soy titular soy sucesor del causal. Y es cierto, debo ser claro y preciso, lo más objetivo posible. A efectos de proceder con la división o partición de herencia o la sucesión hereditaria, solicito que por intermedio de esta autoridad de supervisión, control y fiscalización de toda la red bancaria, se franqueen certificaciones y se remitan a estas oficinas sobre la existencia o no de cuentas bancarias, cajas de ahorros, DPFs y otros que pudieran estar registrados a nombre de tal, tal, tal. Así, textual. Porque si ustedes no hacen de manera objetiva, ASFI les va a rechazar o les va a decir, sea más preciso, ¿qué está pidiendo? Quiero saber si hay cuentas o no hay cuentas. Muy bien, entonces que certifiquen la existencia o inexistencia de cuentas bancarias en todas las entidades financieras que pudieran estar registradas a nombre de tal, tal, tal. Así, textual. Y hay un tema, y es verdad lo que Sandra dice. En muchos casos anteriores, estas certificaciones se la pedían mediante orden judicial. ¿Ya? Así se llamaba, solicita orden judicial, antes del nuevo Código Procesal Civil. Y para conseguir cualquier documentación teníamos que explicarle al juez para qué necesitábamos, para qué estábamos pidiendo, y el juez ordenaba. No solo a la ASFI, digamos, o a los bancos, impuestos, alcaldía. Posteriormente llega el Código Procesal Civil y fíjense que aparece la figura de las diligencias preparatorias, que no son otra cosa que medidas preparatorias a la demanda. ¿No ve? Entonces, se le pedía al juez que en la vía de las diligencias preparatorias se pueda notificar a la ASFI, donde quieran ustedes, a objeto de que certifiquen tal extremo. Entonces el juez, si no veía nada raro, ordenaba, notifíquese a tal, 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 entonces los otros tenían que cumplir. Hoy por hoy, hay una circular de sala plena del Tribunal Supremo que les han pasado a los juzgados, de que documentaciones que deben emitir instituciones públicas o privadas se pueden directamente solicitar a dichas instancias con una carta o memorial, y que bajo el principio de cooperación e inmediatez, estas instituciones deberían de franquearnos a los ciudadanos lo que estamos solicitando. Lo que en la práctica a veces no ocurre, porque siempre se han acostumbrado a esperar una orden judicial. ¿No ve? Pero sí, hay que ser muy precisos en el petitorio. A ver, chicos, estamos a menos de un minutito antes que se corte para ver la grabación.